Y hoy, en cómo redactar textos expositivos, vamos a ver el tipo de texto secuencial. ¿Cuáles serán nuestros temas? ¿Qué son los textos secuenciales? ¿Cuál es su estructura? Se revisarán varios tipos, varios textos secuenciales. Veremos la forma como podemos enlazar las diferentes fases, ya sea de forma numérica o empleando frases conectivas. Vamos a ver también claves en la redacción de textos secuenciales y finalmente una práctica de redacción. ¿Qué es un texto secuencial? Es un tipo de texto donde se presenta una secuencia o una sucesión de hechos. En este sentido, estos hechos se desarrollan con un orden en el tiempo. Generalmente expresan cambios que se dan como un proceso referido a seres, objetos, fenómenos físicos, fenómenos ambientales, fenómenos sociales o de otro tipo. Estas etapas están vinculadas de tal manera que el fin de una etapa es el inicio de la siguiente etapa. Y aquí quiero añadir que cuando voy a elaborar este tipo de trabajo, que reviso varias fuentes en digitales, conseguí unas que dicen que el texto secuencial puede ser tanto el que presenta estas fases de un fenómeno como un texto instruccional. Yo difiero de esto y los he separado. Para mí, el texto instruccional tiene unas características propias y el texto secuencial tiene otras características. El texto instruccional, como lo vimos en el nivel anterior, en el nivel número 2, se refiere a que allí van a estar una serie de mandatos, orientaciones, pasos que se dan para el logro de un objetivo específico, mientras que en el texto secuencial se va a explicar las fases que se dan en un proceso que da como resultado al inicio, ¿verdad? De esa fase, el estado de esa materia o de esa situación está de una manera y al final hay una transformación. Por lo que yo considero que el texto instruccional tiene sus características muy particulares y el texto secuencial es diferente al instruccional. Vamos a ver la estructura. Tenemos un proceso determinado y vemos que hay una etapa 1, 2, 3 o la cantidad de fases, etapas, secuencias que requiera para explicar ese proceso y que van siempre en ese orden. La etapa 1 implica el final de esta, que después viene la etapa 2 y así sucesivamente. Vamos a leer este texto que yo he tomado de Wikipedia y que le he hecho una adaptación. He cambiado algunas partes de su redacción con fines pedagógicos para que sea, me sirva para el análisis. Lo he titulado El ciclo hidrológico o ciclo del agua. Iniciemos. El ciclo hidrológico está dividido a su vez en dos ciclos, el ciclo interno y el ciclo externo. El ciclo interno consiste en que el agua de origen magmático, formada mediante reacciones químicas en el interior de la Tierra, sale a través de volcanes y fuentes hidrotermales y se mezcla con el agua externa. Este ciclo se termina cuando el agua de los océanos se introduce por las zonas de subducción hasta el manto. Aquí ya hemos visto, él nos anuncia que vamos a hablar de dos ciclos, el ciclo interno. Aquí el ciclo interno se ha explicado, someramente está explicado. Por otra parte, y viene un conector de orden, el ciclo externo comprende las siguientes fases. 1, evapotranspiración. 2, condensación. 3,
precipitación. 4, escorrentía. Y 5, infiltración. Este ciclo comienza con la evaporación del agua directamente de la superficie, como también por transpiración de la vegetación. Esto es lo que se conoce como evapotranspiración. Y se cumple la primera, aquí está. A medida que se eleva, el aire humedecido se enfría y el vapor se transforma en agua, condensación, la número 2, ¿verdad? Las gotas se juntan y forman una nube. Luego caen por su propio peso, precipitación, número 3. Si en la atmósfera hace mucho frío, el agua cae como nieve o granizo. Si es más cálida, caerán gotas de lluvia. Una parte del agua que llega a la superficie terrestre será aprovechada por los seres vivos. Otra discurrirá por el terreno hasta llegar a un río, a un lago o al océano. A este fenómeno se le conoce como escorrentía. 4. Otro porcentaje del agua se filtrará a través del suelo, formando acuíferos o capas de agua subterránea conocidas como capas freáticas. Este proceso es la infiltración. Número 5. Como hemos visto, se ha cumplido en orden lo que se ha presentado en la primera parte. De la capa freática, a veces el agua brota en la superficie en forma de fuente, formando arroyos o ríos. Tarde o temprano, toda esta agua volverá nuevamente a la atmósfera, debido principalmente a la evaporación, y como esto es un ciclo, es decir, que parte de un inicio, pasa por todas estas fases y vuelve a llegar al inicio, aquí vemos que el agua pues vuelve a iniciar su ciclo: evotranspiración, condensación, precipitación, escorrentía e infiltración. De aquí hay aquí debería ir una infiltración. Ok, como hemos visto, aquí una de las cosas que quiero resaltar en los textos secuenciales es que debe haber un orden y una claridad en lo que se está exponiendo, puesto que se van a presentar ahí las fases, las etapas, las secuencias. Tiene que haber un orden, y si aquí se anuncian estas 5 fases, aquí se tienen que desarrollar esas 5 fases en orden. ¿Ok? Entonces, esto es lo que quiero resaltar en este texto secuencial, que nos explica el ciclo hidrológico o ciclo del agua. Ahora veamos el siguiente, otro modelo de texto expositivo secuencial. Aquí tenemos un modelo 1 que se titula Potabilización del agua. Iniciamos. El tratamiento de la potabilización en las estaciones de tratamiento de agua potable, y aquí colocan las siglas ETAP, sigue 6 fases básicas, las cuales son: 1, pretratamiento. Se colocan 2 puntos que nos indican que viene a explicarse la fase esta. Se eliminan los sólidos de gran tamaño, se aplica una predesinfección y se separa la arena del agua para no dañar las bombas de la estación de tratamiento de agua potable. Aquí no es necesario escribir todo lo que significa esto, porque al inicio, y esto es una regla de redacción, ya eso se había explicado al inicio, ¿ok? Solamente ya se puede poner la sigla. 2, coagulación, floculación. Ya dentro de la potabilizadora se incorporan los componentes que potabilizan el agua y se ajusta el pH del agua. El que es el pH, el parámetro que mide la alcalinidad o acidez de una disolución. 3, decantación. Mediante gravedad, el decantador separa las partículas en suspensión más densas que porta el agua. 4, filtración. Se captan y se separan las partículas menos densas al pasar el agua por un medio o filtro poroso de diferentes tipos.
de arena o carbón activado, abierto y por gravedad o cerrado y a presión. Aquí, estos dos puntos nos van a indicar que viene la explicación de esos diferentes tipos de filtros que utilizan en la etapa de filtración. 5. Desinfección del agua. Se consigue mediante un agente desinfectante. El cloro es el más común, aunque también se emplean dióxido de carbono, rayos X u ozono. Este último sistema es más costoso y tiene el inconveniente de que su efecto se evapora en una media hora. 6. Análisis. Finalizado el proceso en la estación de tratamiento de agua potable, se analiza el agua para comprobar que el proceso ha sido correcto y cumple la legislación de cada país en cuanto a sus características para considerarla potable, es decir, que pueda ser consumida por los seres humanos. Esto ha sido una adaptación con fines pedagógicos del texto secuencial publicado en este portal de BBVA Noticias. Ok. Aquí resalto que he utilizado, ya que yo he hecho la adaptación, he utilizado los números, ¿verdad? He utilizado un ordenamiento de tipo numérico para que se vea con claridad en qué consiste las 6 fases de potabilización del agua. Ahora veamos el siguiente modelo. Es el mismo, solo que le hice una adaptación para trabajar con conectores de orden. Entonces vamos a leer unas cuantas líneas, no lo voy a leer todo porque es igual que el otro. Aquí dice, el tratamiento de la potabilización en las estaciones de tratamiento de agua potable, ETAP, sigue 6 fases básicas. Primero, el llamado pretratamiento. Fíjense que utilizo no el número ya, porque antes era el número, luego se nombraba la fase directamente y se colocaba 2 puntos. No, he eliminado ese estilo y digo, primero, el llamado pretratamiento. Y entonces tengo que incorporar en la redacción expresiones para darle sentido a lo que estoy diciendo. En esta fase se eliminan los sólidos de gran tamaño, se aplica una predesinfección y se separa la arena del agua para no dañar las bombas de la estación de tratamiento. Seguidamente, un conector de orden. Se produce la coagulación, floculación. En esta fase, ya dentro de la potabilizadora, se incorporan los componentes que potabilizan el agua y se ajusta el pH del agua. Luego, la tercera fase es la decantación, que consiste en separar las partículas en suspensión más densas que porta el agua mediante gravedad en el decantador. Y así yo hice una adaptación utilizando las frases o palabras conectivas y adecuando la redacción a esta nueva manera de redactar. Si ustedes se toman el tiempo y lo tienen de ver los dos textos, verán que son iguales en la esencia, pero hay que hacerle una adaptación a la manera de redactar de acuerdo si utilizamos números o utilizamos frases o palabras conectivas de orden. Claves para redactar tus textos secuenciales. Como siempre lo digo, el título debe tener una relación directa con el proceso que describe para que se cumpla lo que se llama la coherencia. Y recuerden que en mi curso básico de redacción explico todos estos conceptos fundamentales, que es coherencia, que es cohesión, que es progresión semántica y las diferentes estrategias gramaticales que se utilizan a la hora de redactar para hilar, para conectar nuestras ideas de manera que lleguen claramente a nuestro lector o a nuestros lectores y que consigamos el objetivo propuesto.
Se deben utilizar recursos, ¿verdad? Ya sean numéricos o conectores de orden, como vimos anteriormente, que sirvan para dar claridad a las fases del proceso. Esto es coherencia y cohesión. Las fases deben ser presentadas en una secuencia ordenada, con mucha claridad. Se recomienda utilizar oraciones cortas y concisas, que no pasen las 30 palabras, para que el lector siga siempre el hilo de los significados sin problema. Aquí, entonces, se cumpliría lo que se llama la progresión semántica, que es siempre hilar nuestras ideas y dar información eh, importante de manera progresiva. ¿Cuál es la práctica de redacción? Es una que tú escojas de acuerdo a lo que tú deseas de este curso. Si, por ejemplo, es para un emprendimiento, ¿verdad? Para un producto que tú estás ofreciendo y quieres explicarle a tu cliente las fases de un proceso, aquí tú debes tener en cuenta todo lo que yo he explicado anteriormente. Si es para un trabajo académico, un trabajo que te mandaron en la universidad o en el liceo, o si tú estás trabajando en una empresa donde se redactan los procesos que se dan dentro de la empresa, vamos a suponer que en un momento determinado tú no eres la persona que redacta, pero sí utilizando vamos a decir, claves que te he dado, puedas tú leer y determinar si un texto que escribió otra persona está bien ordenado, está bien estructurado, está bien presentado, con claridad y con orden, para que las otras personas lo puedan leer y llegar pues al objetivo que se proponga. Si has llegado hasta aquí, gracias. Gracias por darme tu atención y darme tu tiempo. Y ojalá que esto que te he transferido a través de mi experiencia y de lo que yo he estudiado te sea de mucha utilidad. Y como siempre, en los niveles anteriores, te recomiendo planificar tus trabajos de redacción, porque esto es un proceso, ¿verdad? Que tiene una etapa, un antes, un durante y un después, que practiques lo que es la escritura inicial, que no es más que los borradores. No nos sale si en el primer escrito sale todo perfecto, porque como digo yo, de la idea al escrito hay mucho trecho. Flexibilidad, si no está, como quien dice, en la vía, si lo que estás escribiendo crees que no está expresando lo que tú quieres decir, pues entonces reinicia tu trabajo, no hay ningún problema. Los grandes escritores lo hacen. Usa fuentes de credibilidad, usa fuentes confiables para que tu escrito quede impecable. Y lectura y corrección de borradores. Una vez que ya tienes tus borradores, puedes pedirle a un amigo o a un compañero que los lea y que te dé un juicio, que te diga, mira, ¿estás entendiendo lo que aquí dice? Acuérdense que a veces queremos escribir tal como pensamos las ideas o como las expresamos oralmente. Y la redacción tiene sus propios principios, sus propios criterios que hay que respetar si queremos hacerlo con éxito. Gracias por tu atención. Soy María Vargas, asesora de redacción y estilo. Si no te has suscrito a mi canal, te invito cordialmente a que te suscribas, porque así tú me apoyas para que yo pueda seguir creando contenido educativo. Y próximamente voy a publicar o voy a subir el video del nivel 4 de textos que expresan consecuencias. Gracias. Si te ha gustado el contenido, dame un me gusta y nos vemos próximamente.